Bueno, aquí lo que me interesa que les quede bien claro es que si ustedes se fijan, todo el Antiguo Testamento hay elección de personas que sirven de intermediarios, pero no hay un mediador cósmico. O sea, Dios, si ustedes se dan cuenta, en el Antiguo Testamento directamente habla con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés. Si se fijan en eso, ¿verdad? En cambio, aquí nosotros tenemos que nosotros conocemos a Dios solo por Jesús. Esa parte creo que no se las había comentado y entonces por eso es que solo para recordarles eso, que en el Antiguo Testamento hay elección y ese es un signo de la paciencia con descendencia de Yahvé. El elegido tiene una vocación y tiene una misión y es una teología de solidaridad, de trabajo corporativo, es para ver por todos, ¿verdad? En cambio, ya en el Nuevo Testamento vamos a ver una diferencia, ¿verdad? Porque Jesús ya es un mediador, ya no solo intercede, sino que es un mediador de absolutamente todo, incluso el único. El Nuevo Testamento no solo llama a Jesús mediador, sino que el único salvador, ¿verdad? Entonces, eso para que les quedara ahí, mediador de la salvación, ¿verdad? Porque asume, fíjense cuál va a ser la diferencia entre Jesús, Moisés y todos los personajes del Antiguo Testamento, incluyendo los profetas, que estos personajes tuvieron una misión, por supuesto, la cumplieron, fueron elegidos para esto. En el caso de Jesús, asume todas las misiones mediadoras del Antiguo Testamento. ¿Y por qué que necesitaba repetirles esto? Porque estas son pautas para comprender la razón de cómo muere y por qué muere de la forma que muere. Porque no, el tema de su muerte no solo es un tema de circunstancias, sino es un tema de haber asumido la historia de pecado y haberse encarnado en esa historia de pecado. Entonces vean ustedes que hay una gran diferencia, aunque a veces el Evangelio de Mateo lo voy a poner como un nuevo Moisés, como un nuevo Elías, como un nuevo Adán, pero toda su vida y sobre todo el tema de la pasión va en esa línea. Sí, por eso necesitaba solo hacerles esta como observación que no sé si se las había hecho anteriormente. ¿Se fijan? Entonces, pero ya Sí, íbamos, ya sí. íbamos. ¿Tienen dudas hasta ahí? No, todo bien. Bueno, otro tema importante eran los temas que tienen que quedar bien claros y que están, para que no se, ahorita por el tema de la luz se está yendo a veces la voz. Entonces voy a quitar un poquito el, el La video, cámara. pues, sí, para que entre mejor el Sonido, sonido. gracias. Entonces, vean, por ejemplo, en el tema de la salvación, tiene que quedar bien claro el tema de acuerdo a las citas bíblicas que estaban ahí, que se presentaron, ¿verdad? La de Hebreos, la de Timoteo, todas esas anteriores es para tener clara la noción de salvación, porque vuelvo a repetir lo que he dicho otras veces, que en las escrituras no se va a encontrar ni concepto, ni tampoco se va a encontrar una definición exacta de cada palabra. Pero nosotros por eso tenemos que ir hilando y viendo dentro de los mismos textos cómo se va revelando el hecho de que Jesús sea el Salvador, ¿verdad? O sea, el tema de la salvación, de historia de la salvación, cómo se va desarrollando, porque va paralela con el tema del mal, ¿verdad? De qué mal realmente es el que Jesús nos salva, ¿verdad? Y para qué nos salva. Entonces necesitamos ir viendo, porque a veces las personas creen que cualquier cosa, ¿verdad? Que no encuentro un parqueo, que le pido a Jesús que me encuentre un parqueo. O sea, como para hacernos la vida fácil, ¿verdad? Sin ningún tipo de tropiezo.
Eso hay que ponerle mucha atención. ¿Cuál es realmente la función? A veces nosotros, hablando buenamente, ¿verdad? Queriendo entender, es que tenemos a Jesús metido en todos los momentos de nuestra vida, ¿verdad? En todos los momentos, que si salgo, que si entro, que si el mercado, güey. Entonces lo jalo para todo. Sí, eso está bien, no es que esté mal. El hecho es que entre todo eso, tenemos que tener clara qué tipo de salvación él ofrece, ¿verdad? ¿Qué tipo de salvación es el que va a ir revelándose a lo largo de la escritura, ¿verdad? Y para eso tenemos que volver a recorrer desde el Antiguo Testamento. No lo podemos hacer desde un versículo. ¿Cuál es la esperanza que corresponde? Que es la que realmente ofrece el Salvador. Si vemos el Padre Nuestro, líbranos del mal, ¿verdad? Entonces, si es la enfermedad, si son el hambre, la muerte, todo eso lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Las inundaciones como el diluvio, o líbranos de los enemigos, también lo encontramos en el Antiguo Testamento. Pero ya conforme vamos pasando ya los profetas, vamos encontrando que lo que vimos anteriormente, que la raíz de todos los males es el pecado. Entonces, como que quitando la raíz, entonces posiblemente los pecados, o sea, los males, se van a ir pues superando, ¿verdad? Y entonces van a encontrar ustedes ya en los profetas que ellos específicamente van a decir de parte de Dios, como oráculo de Yahvé, que los salvaré de la iniquidad, ¿verdad? Ya la iniquidad ya está hablando de pecado, no está diciendo otra vez que pecado, ¿verdad? Pero ya nosotros podemos asociar la iniquidad, ¿verdad? Y entonces ahí, ya desde esa promesa de que va a salvar a la iniquidad, podemos ver el tema de la salvación, o sea, ya Israel va a ir descubriendo. Fíjense que no es fácil llevar ese desarrollo, ¿verdad? Luego entrar en la parte escatológica, o sea, la parte, acuérdense que la escatología es la que va presentando la vida después de la muerte, ¿verdad? Después, ¿qué pasa cuando nosotros morimos? También lo vamos a ir encontrando en los otros profetas más cercanos a Jesús de Nazaret, ya los profetas menores como Miqueas, como Sofonías. Vamos a encontrar distintas promesas, pero la promesa va a ser de esperanza de salvación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pero ya tenemos claro que esa esperanza de salvación va enfocada con la raíz que es el pecado. O sea, primero hay que ver que nosotros no podemos salir por nuestras propias fuerzas de esa realidad, por nuestra condición contingente, ¿verdad? O sea, limitada. Entonces, para salvarse se necesita alguien que sí lo pueda hacer. Entonces, por eso el Nuevo Testamento nos va a ir como desarrollando esos términos: salvar, salvación, salvador, liberación. Entonces, todas entran en ese, son como sinónimos, ¿verdad? Redención, expiación, rescate, todas esas palabras vienen a ser sinónimos de algo que nosotros no podemos adquirir desde nuestras propias capacidades. Entonces, tenemos que ir entrando en ¿y por qué tuve que regresar a esta parte? Porque justamente es la teología de la soteriología, o sea, la que toca a nuestro diplomado, o sea, la teología de la salvación, que se va desarrollando en diversas etapas. En un primer momento, fíjense otra vez, van los momentos. Vemos a Jesús curando enfermos, salva a los discípulos de la tempestad. Bueno, vemos un primer momento. Luego hay otro momento que son como etapas. Tras la resurrección, ya hay otro momento, ya Jesús muere y está la resurrección. Entonces, los apóstoles empiezan a llevar la misión a otros lugares y se empiezan a enfrentar con otro tipo de realidades, ¿verdad? Ya sea con los paganos, ya no solo en Palestina. Y entonces aquí vamos viendo otro tipo de salvación, que es que ya van nombrando a Jesús
como con una palabra más fuerte, mi Salvador, mi Señor, sobre todo Pablo, que es el que va a tener la experiencia de Jesús resucitado. Entonces, los milagros o las acciones que hacen los apóstoles son signos de salvación, pero son signos de salvación que vienen de Jesús. No es directamente Pedro que hace milagros, Santiago, no, es Jesús en. Igual la misión de Pablo es Pablo que va llevado por el Espíritu de Jesús. Entonces vamos viendo que todo el Evangelio va desarrollándose el tema de la salvación, pero tenemos que ir descubriendo esas acciones, esa palabra dentro de esas acciones. Y al final, el título final de Salvador, pues se aplica sobre todo en Pablo, ¿verdad? Que es el que realmente le va a dar a Jesús todo el sentido de Señor de la historia, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir viendo toda esa realidad. Luego vemos la palabra redención, que también no es una palabra eh, actual para nosotros. También la tenemos que ir entendiendo desde el código de la alianza, cuando nosotros estuvimos en el primer trimestre y vimos los códigos, cómo se iban desarrollando, cómo se iban juntando las normas, ¿verdad? Como para hacer una constitución, y estos códigos pues tenían que ver no solo con la forma de vivir de las personas, sino también con los sacrificios que se hacían dentro del templo. Entonces tenemos que ir viendo cómo se va desarrollando esa palabra de redención desde el Antiguo Testamento e ir comprendiendo algo que también vimos, el tema del Goel, ¿verdad? Cómo dio ese proceso también, primero entre las tribus, después se volvió institución. En principio era el Dios, el Goel, que salvaba, otra vez la palabra salvación, después se volvió una institución, y luego con Jesús es el Goel, Dios que se hace carne para salvarnos. Entonces, vamos entrando, ya conectando con todos los temas que hemos visto en el Antiguo Testamento, con el código de la alianza, que es el Goel de Israel, el mismo Yahvé era el Goel, luego los personajes, Abraham, Moisés, los profetas, ¿verdad? Luego en la alianza con Moisés, él va a ser el Dios de ese pueblo, ellos serán el pueblo elegido. Después, el tema de la salvación viene como con la correspondencia de la ley, cómo corresponder a Dios, como dice el Salmo, todo el bien que me ha dado, ¿verdad? Pues entonces está la ley del sábado, lo que hablábamos, cómo se le devolvía la tierra, los esclavos a la gente, el tema del jubileo. Entonces ahí entra otro tema que es el de rescate. Cuando estaban como esclavos, ¿quién tenía la obligación desde la ley de rescatar al que había caído por desgracia en esa situación, ¿verdad? Hablando con el tema de la pobreza, que ya lo vimos, los más pobres, pero no debía haber pobres dentro del pueblo de Israel, porque todo era el pueblo santo, el pueblo elegido. Entonces, todo estaba como en comunidad, solidaridad, era en un sentido genérico. Luego llega Jesús y él empieza ya el tema de nuestro Redentor, ¿verdad? Y esa redención no es que la tenemos que ver solo desde la cruz, sino la tenemos que ver desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Desde el principio, cuando Juan dice, en el principio existía la palabra estaba en Dios, la palabra era Dios, por él fueron hechas todas las cosas, sin él no se hizo nada. Bueno, entonces vamos viendo esa preexistencia que no se queda ahí tampoco, porque luego el prólogo dice que se hace carne y habita entre nosotros, entra la humanidad y ya entra una humanidad redentora. Ya esa es la otra palabra, que asume toda la historia de pecado para ser un puente entre nosotros y Dios, y entonces ese tema ya viene a actuar a nuestra redención. Entonces esa ya es la teología de la redención, ¿verdad? Y tenemos que entender entonces que la redención no solo es el momento de la cruz, sino que tiene un sentido mucho más amplio, como hemos visto con cada tema que viene desde el Antiguo Testamento.
¿verdad? Y si queremos entender bien todos estos temas, les dije la vez pasada, hay que leer a los hebreos, ¿verdad? Porque va a ser entre metáfora y la interpretación teológica de la muerte de Jesús Redentora junto con el tema del sacrificio. Entonces, todo esto ya lo habíamos visto ciertamente, pero necesitábamos, como siempre, hacer un repaso para no ir a ciegas, porque ya estamos pues casi que al final de todo esto. Siempre acuérdense, siempre vamos desde el Antiguo Testamento y para ir encontrando cada palabra. Todo esto ya, la redención, la liberación, que viene a ser sinónimo, ¿verdad? Primero en sentido corporativo, en sentido de tribus o de clan, en la comunidad que tienen todos la misma sangre. Bueno, entonces ahí ya encontramos el tema más fuerte, ¿verdad? Del sacrificio. Todo esto ya lo habíamos visto y nos tocaba entrar, que yo creo que también ya habíamos empezado un poco el tema de la resurrección. Bueno, lo que quería como un paréntesis hacer, que espero que ya quede porque no lo vamos a repetir más, es que cada tema hay que verlo desde el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Cuando yo les decía, hay que buscar el hilo conductor, hay que buscar la continuidad, pues tal vez no se podía dar esta clase al principio, pero eso que se pedía es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer para ir entendiendo el tema también del sacrificio, ¿verdad? Cómo se va presentando en los sinópticos, en el Evangelio de Juan, que es tan importante darse cuenta cómo Jesús lleva como el control de todo ese acontecimiento. Y cada evangelio, digamos los sinópticos, que son tres, que ya hemos dicho varias veces, Marcos, Mateo y Lucas, tienen un parecido en la forma como van desarrollando la teología del sacrificio. Pero Pablo tiene un enfoque un poquito diferente que nosotros lo podemos ir descubriendo, sobre todo en las lecturas dominicales, ¿verdad? Bueno, y el tema de la resurrección, que es un tema central. Fíjense, pues, estamos viendo, ahorita este es el tema 9. Desde el tema 8, digamos, pues 7, que estaba presentando milagros, parábolas, y todo desde el 8 para lo que terminamos, es la parte central de nuestro diplomado. Porque si todo se hubiera quedado nada más hasta la muerte, pues no habría ninguna esperanza, pues solo, ¿qué diría? Estamos pues trabajando o estamos siguiendo pues una experiencia de un hombre bueno que todo le salió mal y al final lo mataron. Y fíjense, ni siquiera hablando de la resurrección, ese tema resulta atrayente, el tema de Jesús de Nazaret, sobre todo en nuestra generación. Porque para nosotros captar todos desde el tema 8, 9 o desde el 7, 8, 9, que para ir captando todo este tema de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, tenemos que estar en contexto. Ya les comentaba yo hace 8 días de personas que están viviendo un sufrimiento grande, ya sea de salud o de otra cosa, y que quisieran tener una relación para poder por lo menos tener la esperanza de que su dolor lo colocan en manos de alguien que puede hacer, que puede salvar de esa situación. Ya decíamos que salvar significa alguien que está en una mejor condición que yo. Entonces, cuando llegamos a ese punto de nuestra vida, que ni la gente que nos quiere mucho, que está cerca, puede hacer nada, ni nosotros con todo lo que podamos saber podemos hacer nada. Cuando todas nuestras posibilidades humanas, amistades, de todo el dinero que podamos tener, no dan esa respuesta como quisiera uno tener esa conexión. Y no es que no la pueda tener, claro que la puede tener, pero falta todo el contexto de la historia que no lo permite. O sea, ¿qué es lo que falta? Falta lo que más adelante vamos a ver como la gnosis, como el conocimiento.
el conocimiento de experiencia, el conocimiento de relación. Es como hablando humanamente. Cuando ustedes, por ejemplo, quieren pedir un favor sencillo a alguien que no conocen, por ejemplo. Entonces ustedes dicen, no, miren, a mí me da pena, yo no conozco, pero si usted me hace un favor, usted que conoce más, ahí es donde muchas veces entramos que con María, que con un santo, pero siempre equivocado, ¿verdad? Porque ya vimos en el tema anterior que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús, y a quien tenemos que conocerlo es a Él. Y hablamos en la sesión anterior, vimos de que a Dios Trino, se le da la latría, o sea, la adoración absoluta. A los santos dulía, ¿porque qué? Porque Dios actúa en ellos. Siempre nuestra referencia es Dios Trino, pero bueno, ellos pues de alguna manera pues acompañan nuestra humanidad y nosotros nos acercamos, y a María hiperdulía, pero la adoración solo va dirigida a Dios Trino, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, a pesar de no comprender todo el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, a pesar de no comprenderlo al 100, por decir así, pero nosotros captamos de alguna manera que ese Jesús que hizo milagros, que salvó de alguna manera a un ciego, a un leproso, no a toda la humanidad, pero a algunos de alguna manera liberó y fue fiel en su misión, y por esa fidelidad que nosotros le llamamos obediencia, lo mataron de una manera muy dolorosa, padeció mucho y lo crucificaron y lo enterraron. Ok, hasta ahí es lo que hemos visto. Pero entonces ahora entra el tema que realmente es el fundamento de nuestra esperanza, que si este tema no da las, los efectos que debe tener nuestra fe, pues ya lo dice Pablo, vano es que estemos incluso haciendo estos esfuerzos. ¿Por qué? Pues porque realmente todos los trimestres era para llegar a esto, para que este tema quedara totalmente, si no totalmente claro, pero de alguna manera en una mente accesible que pueda ir encontrando eh, las conexiones con el Antiguo Testamento e ir descubriendo a través de esta resurrección de Jesús cómo Dios nos ama. Por ejemplo, la cita de Juan, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo que dio a su, dice, entregó, pero realmente el griego es, él mismo se dio, se dio. El tema que va aquí de Dios es que Dios se da. Cuando en Génesis da la vida, cuando en la alianza da Él su capacidad de poderse relacionar con Él, cuando elige da los dones, cuando vimos en el Nuevo Testamento la gracia. Bueno, entonces Él se da, se da, se da, se da. Ese es el tema de la Escritura, Dios que se da. Entonces cuando dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿verdad? Bueno, nosotros lo dejamos en la cruz, pues ahí se acabó toda nuestra historia, ¿verdad? Porque ese dar y luego querer entender cómo lo abandonó en la cruz, cómo, bueno, entonces ahí ya nos perdimos, ya perdimos toda la revelación de la salvación, ¿verdad? Entonces, en este tema de la resurrección, lo importantísimo es considerar primero este tema como el misterio salvador más grande. Se predica en el querigma la pasión y la muerte. ¿Por qué? Porque lleva a la resurrección. Pero el tema fundamental es la resurrección. No se pueden obviar los otros dos, tampoco la encarnación, porque si no hubiera nacido, pues tampoco hubiera él hecho nada en su misión, y su misión tampoco lo hubiera llevado a padecer, tampoco a morir, tampoco a resucitar. O sea, van conectadas desde la encarnación, pero la luz es la resurrección, ¿verdad? De que ese Jesús, el Padre lo resucitó como el aval de que todo cuanto había hecho estaba perfecto y que el Padre lo aceptaba y pues se gloriaba, no en su muerte, sino en su fidelidad a lo largo de su misión, que desde el primer momento era claro que lo iban a matar.
desde el primer momento. Si ustedes lean Marcos, en el capítulo 1 y los primeros versículos ya quieren matar a Jesús. Entonces, tristemente, estos tratados siempre no presentan esta parte de la resurrección como el tema central, ¿verdad? Pues hay muchas tendencias por eso. En primer lugar, no queremos hablar de pecado, no queremos hablar de pasión, muerte, no queremos hablar de sufrimiento, no queremos nada, nuestra generación no quiere eso. Entonces tratamos de suavizar el querigma, pero necesariamente, como dice Pablo, ¿verdad? Que nosotros anunciamos a un Cristo y este muerto, dice, en la cruz. No para quedarnos ahí, sino porque la experiencia que tiene Pablo no es de muerto en la cruz. La experiencia que tiene Pablo es de este resucitado, porque Pablo no lo experimentó en su tiempo histórico, lo experimentó a Jesús resucitado. Entonces, tenemos que fijarnos en esos temas para ir descubriendo, sobre todo en los sinópticos y en Hechos de los Apóstoles, ir descubriendo la continuidad que hay del Jesús histórico con todo el Antiguo Testamento. Y cómo la resurrección va a ser, como les dijera yo, la motivación. No es la cruz la motivación es la resurrección. La resurrección es la motivación para la esperanza, es la motivación para la vocación, para la misión, o sea, para llevar a Jesús. Es la motivación mía para estar compartiendo con ustedes al resucitado, al viviente. Yo no les estoy compartiendo a un personaje que existió hace siglos y ahora hago esfuerzos para que ustedes lo conozcan. No es eso, sino que se está compartiendo cómo comprender al viviente desde el Antiguo Testamento, o sea, 4000 años antes, pero cómo ese viviente sigue actuando hoy dentro. Y un ejemplo es lo que estamos haciendo. Sigue actuando, sigue convocando a gente para que lo conozca, para que lo siga, para que lleven esa misión de que otras personas lo conozcan. Esa es la motivación. Desde siempre les he dicho que la motivación no es intelectual, no es que se quede en la cabeza, porque si fuera eso, ¿qué les dijera yo? Con el libro ya es suficiente, pero estar repitiendo a veces y regresar, es como para dejar claro ciertas cosas que no se pueden obviar. Entonces, hay que comprender a la luz de la resurrección el sentido correcto de lo que estamos haciendo. No hacemos las cosas, por ejemplo, si vemos Mateo 25, de que no me diste de beber, no me diste de comer, me viste desnudo y no me vestiste. O sea, ¿cuál es la motivación? ¿Estar ayudando a todo el mundo desnudo, a todo el mundo que no tiene comida? No es esa, no es la motivación. No es motivarme tampoco a que sea una persona buena, de buenos sentidos. Esa no es la motivación. La motivación es la resurrección. Esa esperanza de querer compartir la eternidad con la vida eterna, tener esa vida eterna que promete y que cumple al estar resucitado. Entonces, si yo no creo en eso, si yo todavía a saber cuándo me muera, a saber cuántos animales me van a comer, mejor que me incineren porque así no me comen los animales, qué miedo, qué nervios, bueno, pues ya está muerta, ¿qué le importa? Pero qué nervios me va a dar de todas maneras. No, ese no es el tema. Pero no hay que extrañarse que la comprensión de este misterio, pues realmente afecta la comprensión de todo el mensaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los evangelios, como ya hemos dicho en toda la escritura, no hay definiciones, no hay conceptos, hay pinceladas. Y las pinceladas de la resurrección es tumba vacía, apariciones en algunos, Marcos casi ni las tiene, las pusieron en añadidura. Marcos termina su evangelio con que las mujeres van y no encuentran nada, ahí se acaba.
Si ustedes leen con atención, las apariciones son una añadidura. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que no hay una explicación ni científica ni histórica de este suceso, de este acontecimiento. Y entonces cada quien lo ha interpretado de formas diversas, ¿verdad? Porque una cosa sí es clara en las apariciones. El personaje viviente tiene el cuerpo que el crucificado tiene las llagas. Sí, tiene las llagas, pero resulta que traspasa paredes y puertas. Ok, entonces eso ya me dice algo. Es viviente, pero no volvió a vivir la vida que tenía, porque nosotros no podemos pasar paredes y puertas, ¿verdad? No podemos hacerlo. Entonces, es una vida que trascendió, pero es la misma vida. Es el mismo Jesús histórico, pero ha trascendido, ¿verdad? También come, pero ¿y cómo come? ¿Y cómo funciona? Bueno, vuelve a decir exactamente lo mismo. Es el mismo histórico, pero ha trascendido. Entonces, no es exactamente que está comiendo, está digiriendo y está haciendo todas las funciones biológicas nuestras. No es eso lo que está diciendo la teología. Está diciendo que es el mismo histórico, pero ha trascendido. Entonces, pero como eso alguien nos lo tiene que explicar, porque si no, no lo explica, nosotros nos quedamos solo con esas ideas, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué entonces la misión? ¿Por qué el esfuerzo de que otras personas entiendan este misterio de una manera que su vida sea más esperanzadora, aún en medio de circunstancias difíciles? Porque Jesús es el testimonio de eso. Porque Jesús pasó circunstancias tan difíciles que lo llevaron a la muerte, pero Jesús resucitó. El Padre lo resucitó. Y entonces queda claro que la acción del Padre, por méritos de Jesús, llega hasta nosotros, ¿verdad? Y llega porque es una promesa que Jesús hace. Si creen en el Padre, crean en mí, ¿verdad? Pero aquí hay que tomar en cuenta lo que ya hemos dicho otras veces también. Cada evangelio, como va dedicado a distintos destinatarios, va a explicarlo de la manera que considere que cada destinatario lo va a comprender. Entonces, pero hay que fijarse,